Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Un programa más, por supuesto a través de Zona PUC, la plataforma que nos permite llevarles a ustedes este programa. Hoy nos metemos de lleno en el tema educativo. El Consejo Nacional de Educación está desarrollando con una intensidad ardua lo que será el nuevo proyecto educativo nacional al 2036. Ha desplegado un gran esfuerzo macrorregional por obtener una buena información y una buena data para poder construir ese proyecto educativo. Y una de las primeras cosas que arroja este proyecto educativo nacional es que nuestros docentes necesitan ser diferentes. Ser disruptivos, ser mediadores del conocimiento. Estamos ante un profesor que se le plantean unos retos gigantes, además, para poder hacer de la educación lo que todos queremos que sea, ese espacio que es el único posible para poder salir de la pobreza. Bueno, Antonio Serna es responsable del proyecto Video Educativo con Smartphone y él ha decidido, digamos, desarrollar un sistema, un método, una posibilidad, una plataforma que permita que los maestros se aproximen al video y a la lógica de lo audiovisual para trabajar con sus estudiantes. Y nos parece fantástico. Y Antonio Serna está con nosotros para conversar de este tema. ¿Cómo está, Antonio? Bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Así es. El desarrollo que se plantea es para que los docentes puedan crear videos educativos utilizando el smartphone y aplicaciones móviles de edición de imagen y edición de video. El smartphone, como nosotros sabemos, es un teléfono inteligente. Por lo tanto, con este dispositivo móvil, nosotros podemos crear el contenido para desarrollarlo en nuestras aulas, ¿verdad? En función a la sesión de aprendizaje, creamos un contenido y ese contenido es de ayuda para nuestros estudiantes. De acuerdo. Yo quiero llegar al fondo del proyecto y de su idea, pero necesito dar 2 pasos para atrás para preguntarle primero, ¿por qué fue interés suyo trabajar el tema educativo y el tema docente en particular? Correcto. Nuestros docentes, básicamente, cuando presentan un video, es porque lo han descargado de las redes sociales. Ajá, y lo muestran casi en bruto, digamos, exacto, ¿no? Exacto. No necesariamente está adaptado a la realidad de ese salón y a la realidad de esa zona geográfica de nuestro país. Porque en verdad el docente con su smartphone podría hacer un video de matemáticas, por ejemplo, utilizando las plantas, los seres vivos de su región, de su zona, ¿verdad? Entonces ya los alumnos básicamente estarían tomando el conocimiento de la matemática en sí, no del entorno, porque el entorno nos hace distraer y eso es lo que no queremos. Básicamente queremos que el alumno se centre en el tema que estamos desarrollando en la sesión de aprendizaje. Pero Antonio, para que usted decidiera o entendiera que esta era una necesidad, ¿elaboró algún diagnóstico? ¿Se aproximó a los profesores? ¿Dónde entendió que había que intervenir esta realidad? Correcto. Nuestros docentes, cuando asisten a un evento, a un seminario, a un foro, ¿verdad? Ellos escuchan que los ponentes siempre dicen, ustedes tienen que ser disruptivos, manejar la tecnología actual, pero nadie les dice cómo. Okay. O sea, las aplicaciones existen, ¿no es cierto? Los dispositivos móviles también, pero nadie nos enseña el cómo crear contenido audiovisual utilizando smartphone y aplicaciones móviles. En esa misma línea, uno pensaría que eso lo deberían haber aprendido durante su formación académica para ser docente. ¿Eso no está ocurriendo? Bueno, recordemos que nuestros docentes no necesariamente acaban de egresar de la universidad, ¿verdad? Hay docentes que ya tienen pues algunos años. Ok, los mayores. Así es, correcto. Y ellos tienen en todo caso una brecha tecnológica
con las nuevas generaciones. Entonces, de lo que se trata es de cerrar esa brecha tecnológica, capacitándolos para que ellos puedan también utilizar el dispositivo que ya está en sus manos, del cual ellos ya disponen, y no deberían gastar más tampoco. De acuerdo. Eso en el caso de los profesores mayores. Pero también es arriesgado asumir que los jóvenes están recibiendo esta capacitación en su espacio de formación docente. Correcto. Lo que yo planteo acá son 5 procesos para crear un video educativo, que no necesariamente, existe mucho conocimiento acerca de ellos. Por ejemplo, uno es la redacción de una historia. Luego, el siguiente proceso es la planeación de las escenas. El tercer proceso es la producción de las escenas, el cuarto proceso es la edición de la imagen y el quinto y último proceso es editar todos los elementos del video educativo. Entonces, con estos 5 procesos el profesor debería crear un video que le ayude a desarrollar su clase, ¿verdad? Pero entendiéndolo, Antonio, usted parte del hecho de la necesidad de incorporar lo audiovisual en el aula. Cierto. Y mi pregunta es, ¿por qué? Porque habrá algunos profesores que dirán, bueno, Antonio, si quiere dictar, que dicte con audiovisuales. Correcto. Yo prefiero dictar con una fotografía o con un texto. ¿Por qué lo audiovisual? Porque tenemos 2 canales, por lo menos, a través de los cuales ya estamos tomando información, la vista y el oído. 2 sentidos. Esto ayuda, digamos, a que el estudiante pueda captar mejor el conocimiento. Ahora, Carlos, te comento, Sí. Yo este proyecto ya lo he desarrollado con 2 colegios y en verdad los profesores han estado muy entusiasmados y bastante interesados en crear su audiovisual. Lo han hecho, ¿verdad? Te comento un caso, por ejemplo, un profesor de educación física. Y le ayudó para enseñar, digamos, algunas técnicas del deporte que él estaba planteando, ¿no? Entonces, el docente asume la tecnología como una realidad, independientemente de la edad. Te comentaré que he tenido alumnos, pues, algunos jóvenes y algunos no tan jóvenes, pero ambos asumen la tecnología como una realidad y consideran de que debe ser incorporada dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En la lógica de su proyecto, Antonio, está que el propio profesor o profesora desarrolle su propio material audiovisual. Así es. Pero mi pregunta es, si no es una persona habituada al audiovisual, o no le gusta, o el lenguaje no lo siente cómodo, ¿no sería mejor ofrecerle la tercerización de ese servicio para que alguien más lo haga por él, que él teniendo que hacerlo, que le puede generar, no sé, de pronto mucho tiempo de producción y tal? ¿Ha pensado en eso, Antonio? Es una posibilidad, claro que sí, es una posibilidad. Sin embargo, también existe la alternativa de que el profesor pueda desarrollarlo con los medios que él ya dispone, que es, todo el mundo tiene un smartphone, ¿verdad? Y las aplicaciones móviles son gratuitas. Entonces, él, sin invertir mucho tiempo, debería estar en la posibilidad de crear un contenido de 1 a 3 minutos. O sea, el planteamiento es ese. No un video de media hora. Entiendo. Sino de 1 a 3 minutos. No, además los chicos no van a ver media hora, digamos, sería imposible en clase, Sí, ¿no es cierto? Sí, así es. De acuerdo. Antonio, usted esta experiencia y esta aproximación la ha trabajado porque usted conoce el tema audiovisual, porque vio esta experiencia en otro lugar. ¿Cómo llega a la idea? ¿Cómo llega a encontrar esta solución para los docentes? Carlos, te comento, yo soy papá de un niño de 10 años. Ajá. Y como papá vi la necesidad. Entiendo. Vi la necesidad. Así es. Y en estos 2 colegios donde usted ha intervenido, ¿qué tipo de colegios son? Son colegios públicos, ¿verdad? Uno de ellos, si mal no recuerdo, con 1,000 alumnos y el otro con 1,500 alumnos. Okay. Uno de ellos, o sea, entre 80 profesores uno y 50 profesores el otro, más o menos. ¿Con cuántos profesores pudo hacer usted el testeo de este proyecto? Correcto. Si hacemos una suma, con 20 profesores. Con 20 profesores en los 2 colegios. Sí, correcto. ¿De qué edades? Bueno, no les he preguntado exactamente la edad, pero yo podría, menos, digamos, aproximado, ¿verdad? Entre 30 y 50 y tantos años. De acuerdo. O sea, no se concentró usted en el grupo joven que iba a responder positivamente, sino por el contrario, en el grupo que quizás iba a encontrar mayores dificultades. Exacto.
esa es una de las barreras que asumimos, pero que en la realidad ellos están muy animados y en verdad con muchas ganas de aprender la nueva tecnología. De acuerdo. Y están muy comprometidos, digamos, con el avance tecnológico de sus alumnos, porque ellos me comentaban, ¿verdad?, de que ellos sienten que hay una brecha. Por supuesto. Hay una brecha, en verdad. Y ellos quieren, digamos, es que esa brecha se vaya superando. Se acorte, Así claro. es. ¿Le fue fácil entrar a los colegios? ¿Cómo convenció a los directores o directoras de la necesidad de un proyecto como este? Pues en verdad no fue difícil. Mire. En verdad no fue difícil. El tema tal vez es el tema económico. Ese es el tema. ¿A qué se refiere? Claro, en este caso los talleres que yo he dictado han sido de manera gratuita, ¿verdad? Pero una de las limitantes es el costo, ¿verdad? Entonces, tal vez el presupuesto asignado no contempla estas capacitaciones. Ok. Sí, entonces yo podría pensar de que es una limitante, pero no por parte de los profesores ni de los directores. O sea, la necesidad existe. De acuerdo. Si este proyecto tuviese dimensiones de escala, ¿no?, escalara y se replicara, ¿cómo podría manejar el tema de la presencia o ausencia de Internet para el uso de los dispositivos móviles? Correcto. Las aplicaciones pueden trabajar offline y online. Cuénteme. Es decir, yo descargo la aplicación, obviamente con Wi-Fi, pero después yo podría trabajar en casa o en el aula el video sin necesidad de estar conectado a Internet. Ahora, estas aplicaciones soportan el sistema operativo Android y sistema operativo iOS. Okay, así es, perfecto. los dos. Ha buscado usted dos que coincidan para que el profesor pueda tener el teléfono que quiera sin... Exacto. De Ahora, además, el sistema operativo no necesariamente tiene que ser de la última generación. Entiendo. Podría ser también de unos hablemos, 2 años de acuerdo, atrás. no, de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Su lógica del trabajo audiovisual es que el profesor muestre lo que él ha trabajado en un monitor para que los chicos lo consuman, ¿o es también compartirles a los propios dispositivos móviles de los estudiantes el material como para que la herramienta, que es tan cotidiana para ellos, se incorpore en la dinámica del aula? Sí, claro. O sea, en verdad estos videos tienen la extensión MP4, que es una extensión universal. Lo dice usted además porque pesan poco. Así, ¿no es cierto? No es como el Move, que puede ser muy pesado, digamos, ¿no? En verdad el peso está en función al tiempo de duración del video. De acuerdo. Ahora, pero lo interesante acá es de que muchos salones ya cuentan con pantallas de televisor plano de manera permanente. ¿Incluso los públicos, Antonio? Algunos sí, claro. Sí, también. ¿Por qué? Porque las APAFAS se han preocupado. Se han preocupado e implementan algunos salones con estos televisores. Antonio, me tengo que ir a la pausa, pero quiero proponerle algo. Cuando regresemos, quiero que nos cuente de esos 5 pasos, que nos hable un poquito más de las aplicaciones, porque este programa además lo escuchan docentes también, que de pronto se puedan sentir inspirados a buscar justamente estas aplicaciones y hacer las suyas en el teléfono. Ok, claro. Pausa breve, Antonio, seguimos conversando. Gracias Carlos, por estar con nosotros. Gracias. Antonio Serna, responsable del proyecto Video Educativo con Smartphone, está con nosotros contándonos cómo llegó a esta idea, cómo la desarrolló, cómo la testeó en 2 colegios y cómo tiene posibilidad de escalar a otros espacios educativos. Vámonos a la pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Seguimos en el programa, qué bueno que están con nosotros porque Antonio Serna es responsable del proyecto Video Educativo con Smartphone y está con nosotros. Es un video que está enfocado a profesores de primaria y secundaria para crear videos educativos utilizando smartphones y aplicaciones móviles muy sencillas de usar. La duración de dichos videos además es muy corta, de 1 a 3 minutos, y está en función a cada sesión de aprendizaje, lo cual el profesor puede, según las competencias necesarias que hay que adquirir en ese espacio de aprendizaje, baja el video correspondiente. Antonio, ¿cómo comienza la aventura? Digamos que usted me quiere enseñar a mí, primero profesor de secundaria del curso de historia, me quiere enseñar estas dinámicas. ¿Por dónde comenzamos? Carlos, has tocado un tema bien importante, la historia. Ajá. Nosotros en Lima tenemos huacas. Ajá. Si yo quisiera explicar
¿En qué consiste una huaca? Por ejemplo, ubicada en Chorrillos, yo tal vez tenga que dibujar en la pizarra algún mapa, tal vez algún gráfico de una huaca, pero si yo podría tomar una fotografía, ¿verdad? Y algunos videos, además poner algo de escritura, algunos números tal vez para enfocar mejor el tema, el alumno podría entender de manera muy rápida que las huacas han sido una realidad de nuestra historia aquí en la ciudad de Lima y que han sido de manera, digamos, abundante, si se quiere utilizar ese término, y en algunos lugares, en algunos distritos que uno no pensaría, como Chorrillos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el profesor podría hacer su video y mostrarlo en clase utilizando el proyector multimedia, o la pantalla de televisor, o algún laptop o computador personal, ¿verdad? Entonces, la lógica es que el profesor pueda, aplicando tecnología, crear contenido y en un tema puntual. Mencionaste el tema de historia, yo lo relaciono con el tema de las huacas, se crea un video de 2 minutos y el profesor puede utilizarlo como una herramienta de ayuda para el tema que debe desarrollar. Pues digamos, el profesor va, tiene la huaca adelante, graba, pero hasta ahí es una grabación sencilla. Exacto. ¿Qué más hace la aplicación? Bien, la aplicación básicamente las aplicaciones que existen en las plataformas, puede ser aplicaciones para editar imágenes o video, pero en todo caso el valor agregado que yo le estoy dando es que he identificado 5 procesos para crear de manera entretenida, didáctica y rápida un video educativo. Entonces, el primer proceso o paso sería crear una historia, ¿verdad? Primero tendríamos que redactar una historia para darle contexto a nuestro video. ¿Dónde redacta el profesor? ¿En el propio teléfono? Sí, en el propio teléfono o en un papel, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, con esa historia, el profesor debería ir creando luego las escenas. O sea, las escenas responden a una historia. Lógico. A un contexto. Y al texto que uno ha desarrollado. Así es. Entonces correcto. uno dice, la huaca ubicada en Chorrillos, mostramos la huaca ubicada en Chorrillos. Así es. Es visitada por mucha gente, mostramos a la gente que visita la huaca. Exacto. Hasta ahí vamos bien. Así es. Y que necesita mantenimiento. Por ejemplo. Y mostramos la parte dañada de la huaca. Exacto, para tomar conciencia. Muy bien. ¿Y entonces? Y luego ya yo edito esa imagen. ¿Correcto? Edito la imagen. Con una aplicación del teléfono. Exacto. Que no es complicada esa. No. Porque la edición de video siempre es difícil en general. Esa es la idea. En el mundo de la edición de video. Exacto. Precisamente lo que yo trato es de ayudar, de facilitar esa edición. Okay. Reducir tiempo. Es decir, no he utilizado la palabra productividad, pero aquí sería productividad, hacer más en menos tiempo. Ok, edito el video, corto las partes que no me sirven, sí, claro. ¿No es cierto? Me quedo, pego las partes como si fuese, digamos, un Lego que se va armando, voy juntando partes. ¿Qué más? Bien, hasta ahí ya hemos editado la imagen, luego ya lo llevaríamos al editor de video, también dentro del smartphone, todo es dentro del smartphone. ¿De acuerdo? De ahí. Entonces editaríamos lo que son las imágenes, los videos, tal vez la voz del profesor que ha grabado en alguna imagen, ¿correcto? Y el alumno puede identificar a su profesor. Así ahí, es, claro. Así es. Entonces se personaliza, digamos, esa comunicación. Entiendo. ¿Correcto? Entonces dice, el profesor en una voz, como se dice en off, puede grabar unos detalles o información que van a nutrir el video. Así es. ¿De acuerdo? Así es. ¿Y entonces? Y después, una vez que el video esté editado, queda listo para ser utilizado en el aula o también podría ser el caso transmitido a través de las redes sociales, digamos, para que las personas en general puedan tener acceso a esta información. ¿Puedo ponerle texto al video?
Puedo ponerle Sí, palabras, sí, por sí. ejemplo, cumbre de Huaca, Sí base de puede, Huaca, sí, puedo claro, ponerlo. Claro, así es. Ok. Tanto en el video como en las imágenes, porque el video es una suerte de imágenes más grabaciones. Seguro. Sí, claro. O sea, puedo mezclar imágenes en movimiento con imágenes fijas. Exacto, ¿De sí, acuerdo? claro. No habría problema. Así es. Sí. ¿De qué aplicaciones estamos hablando? Bueno, de las de edición de imagen estamos hablando de Snapseed. Snapseed. Snapseed, sí, Ya. que es un editor de imágenes que Muy es, sencillito. sí, así es. Y el otro es Photoshop Express. Oh, ok. Sí, correcto. Para el retoque de la imagen digital. Así es, correcto. Y para editar el video, propiamente dicho, bueno, estoy yo planteando Filmora Go. ¿Que es otro programa de edición de video? Los dos anteriores son editores de imagen Ajá. y en este caso el Filmora Go es un editor de video, propiamente dicho. Propiamente dicho. Sí. Ok. ¿Pesan mucho? ¿Son programas pesados, aplicaciones Eh, pesadas? no, en verdad no. Ok. No. Con los dispositivos móviles que hay ahora y con la capacidad que tienen de memoria, No debería en verdad, ser un no, problema. No. ¿Tienen derecho de autor estos programas o son de libre acceso? Bueno, Snapseed y Photoshop Express, así como Filmora Go, usted puede utilizar los editores siempre y cuando sean, en todo caso, para no fines comerciales. Ajá. Es decir, yo no podría hacer un video publicitario, ¿no? Y no, eso no, pero si es un video educativo, es un video formativo, en verdad no. No hay ningún problema. No, porque bueno, no me acuerdo mucho, pero de una aplicación ya hay 100 millones de descargas, de la otra De hay, acuerdo, entonces, sí, imagínese. es bastante. Y igual las aplicaciones son gratuitas, me dice usted. Son gratuitas, sí, son gratuitas, no tienen costo, ¿verdad? Y dependiendo de la habilidad, del conocimiento que uno tenga para utilizar las funciones de estas herramientas, uno puede hacer maravillas De acuerdo. realmente. Digamos que soy un profesor entusiasmado, pero mis tiempos son limitados como los de todos y no puedo ir a grabar. Pero me encuentro en YouTube una imagen de esas huacas que yo quiero grabar. ¿Podría utilizar imágenes de YouTube? Yo recomendaría que no, ¿Por qué? porque yo propongo que los videos sean auténticos. Ajá. Porque además te comento, Carlos, si tú tienes ya una serie de videos, por ejemplo, de historia, Ajá. y son propios del autor, o sea, auténticos, originales, tú puedes registrar dicha información en el Indecopy y te dan los derechos de autor por ese videograma. No lo entiendo, es una pequeña riqueza, una pequeña colección que uno va armando. Así es, claro. Así es. Y eso es parte del currículum vitae del docente. El docente con estos derechos de autor que lo otorga No, lo entiendo, ¿no? Sí, Pues, sí. puede presentarse a concursos de producción Sí, claro que sí. producción útil para innovación en aula, ese tipo de cosas que pueden ser importantes sin duda también. Ahora, Antonio, me quedo con la duda si puedo musicalizar los videos. También, sí. También es limitada la cantidad de música en verdad que tú puedes utilizar de manera gratuita. Sí, por lo menos la que se presenta en esta aplicación de edición de video, en verdad no es muy amplia tampoco, pero sí puedes musicalizar, claro. Sí, es más, si tú eres músico o tienes algún amigo músico, puedes musicalizar y ¿no? le pones sus De derechos de acuerdo. autor, eso sí. De acuerdo. ¿No? Bueno, en YouTube hay librerías de uso libre también de música También, si uno claro. necesitaría. Sí. ¿Esta experiencia la has visto en otros lugares, Antonio? No. La respuesta es no. ¿Esto no existe en otro lugar? Como yo lo estoy enfocando, no. Como yo lo estoy enfocando, no. ¿Puede haber algo parecido? Sí. Pero así como lo estoy enfocando, no. ¿Crees que esta es una forma real de acortar la brecha? Sí, claro que sí. Claro que sí. Pero hay que practicar también. Es decir, no Claro, porque no uno ya... sale a la primera, ¿no es hay cierto? que practicar. Y tampoco esperamos de que a la primera el video tenga una calidad excelente. Pero si sale regular, ya estamos bien. Ujú. El siguiente será de mejor calidad y el tercero de excelente calidad. Sí, claro. Y me parece interesante, de pronto un profesor de historia está solo, pero si son 3 profesores de historia, entre todos pueden hacer mucho más rico ese video o incluso más rica la colección de videos para que los chicos las utilicen en sus discusiones de aula, digamos, ¿no? Así es. Y te comento, Carlos, mira, me voy a adelantar y yo en un futuro pienso también incluir el código QR a estos videos. Ajá. ¿En qué sentido? Tú ya tienes tu video, ¿verdad? Y se le crea un código QR,
se imprime en una impresora simple, el profesor podría recortar esta etiqueta y la podría adicionar en el cuaderno del alumno. Entonces el papá, cuando llega a casa con el smartphone, simplemente levanta la información, ¿verdad? Con su smartphone. Y ve el trabajo de su hijo. Y ve el video que su hijo ha visto en aula. Claro. ¿Verdad? O el trabajo de su hijo si estuviese hecho un video, quiero decir. También. Se te abre un montón de posibilidades con el código QR. Exacto. Entonces, al final, esta serie de códigos QR sería una ayuda para el examen del alumno. ¿Verdad? Porque ya no va a ser simplemente un cuaderno escrito con algunos dibujos, sino también que está acompañado por videos. Y quienes nos están escuchando, decirles que el código QR lo consigues en internet. Sí. Hay páginas que te ofrecen códigos, uno los baja y ahí está, ya los puede usar sin ningún problema. Ahora, el alumno también podría en su casa, si es que el código QR ya está en el cuaderno, insertado en el cuaderno, con su tablet, podría también leerlo. Con una tablet. No, seguro. Se te abren mil posibilidades. Sí. Antonio, me queda un minuto y estamos por terminar. El tiempo se nos ha ido, pero quería preguntarte si has intentado llevar esto a instancias mayores del Ministerio de Educación o de las UGELes como para plantearlo como una idea más grande. Mira, Carlos, la idea es presentar estos procesos para crear video educativo utilizando smartphones y aplicaciones móviles, algunos concursos que el Estado peruano está planteando en este momento, ¿no? Entonces, la idea es esa, estoy afinando algunos detalles para poderlo presentar en los concursos, ¿no? Y obtener algo de financiamiento también para llevarlo más allá, para escalarlo, ¿no? Las startups, Innovate Perú, el Ministerio de Producción tiene iniciativas muy interesantes. Sí, correcto. De fondos para promocionar. De fondos concursables, exactamente, para promocionar estas ideas y desarrollarlas. Antonio, pues muchísima suerte en el esfuerzo. Ya nos contarás qué tal fueron las cosas. Gracias por haber venido a Espacio de Gestión. Gracias, Carlos, también. Y estaremos atentos a ver a los profesores con sus teléfonos haciendo sus videos. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Vámonos a la pausa. Pausa breve y seguimos con más en Espacio de Gestión. Bueno, continuando con Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos vamos a abocar al tema de la responsabilidad social. Ha pasado ya un buen tiempo, mi invitado será más preciso en el dato. Yo hablaría quizás de un par de décadas en el que la responsabilidad social entró con mucha fuerza en nuestro país, como un asunto no menor donde las empresas se comprometían a entender que si su entorno no estaba bien, que si las condiciones en las que trabajaban no estaban bien, era muy difícil poder hacer empresa y salir adelante. Eso tiene sus bemoles, digamos, no es tan fácil de analizar. Nuestro invitado nos va a ayudar a ello. Pero la pregunta que nos queremos plantear es, ¿el empresariado peruano entendió la responsabilidad social en su esencia o lo usa todavía hoy como un gran anuncio marquetero, publicista, de decirle al resto lo que hago, pero sin mayor involucramiento en esos aspectos de responsabilidad social? José Ventura es nuestro invitado, él es doctor, es profesor de SAN y autor de un libro que se llama Responsabilidad Social y Sostenibilidad Empresarial. Y yo quiero agradecerle que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros, doctor Ventura. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y siempre será un placer conversar y compartir algunas ideas y reflexiones sobre el tema de la responsabilidad social, aunque hoy quizás el concepto ya queda muy pequeño, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están empezando a aparecer nuevos conceptos como el de la sostenibilidad, que incluye la responsabilidad social, tiene sus diferencias obviamente en algunos puntos, pero empieza a cuestionarse también los modelos de gestión empresarial. Entonces yo te cuento rápidamente lo que creo que ha pasado en el país a partir de las iniciativas en responsabilidad social. En el mundo el movimiento ha sido mucho más efectivo, digamos, en Europa y en Estados Unidos, principalmente en Europa, y ha pasado obviamente una mirada de la empresa de cómo ésta puede contribuir a la sociedad. Pero en el caso de Perú particularmente yo diría que hay 3 etapas en la responsabilidad social de las empresas peruanas.
Una primera, una etapa más bien ligada a lo que nosotros llamamos una responsabilidad social por conveniencia. Fue una idea de hacer relación con las comunidades, de hacer acciones sociales, siempre pensando en el objetivo básico que era el de la empresa. Entonces, si una comunidad no me paraliza la carretera, yo hago responsabilidad con ellos, pero mi finalidad es que no generar utilidad. Sigue siendo, obviamente, no afecte mi operación. Ajá. Luego, con el movimiento que se generó a raíz de los conflictos sociales, pero también a raíz de una mirada desde la gerencia, cambios en la manera de ver a la empresa, yo digo, cambió la perspectiva de ver a la empresa de una mirada empresocéntrica, donde la empresa era el centro de todo, a ver más bien la empresa como un actor más dentro de la sociedad. Surgió este concepto de la responsabilidad social por más bien coerción. El Estado fue incorporando normas, leyes, y entonces estas fueron implementándose en diferentes sectores sociales o sectores empresariales, y entonces comenzaron a utilizarla por coerción. Solo hay muy pocas, pero hay algunas que más bien entienden que la sostenibilidad de sus negocios depende de la sostenibilidad de la sociedad. Entiendo. Y estas entonces ya fueron al final, en estos yo diría unos 8 años, últimos 8 años, donde la empresa recién empieza a darse cuenta que el modelo de gestión que viene trabajando por muchos años ya es insostenible. Entonces, si no cambia, simplemente fracasa la empresa. En algunos sectores más claros que en otros. En el sector extractivo, por ejemplo, hay algunas empresas que han comenzado a modificar sus modelos de gestión. En industrias como, por ejemplo, aquellas que producían alimentos, han ido cambiando su lógica de estar en el sector alimentos y se cuestionan ahora si están en un sector de alimentos o deberían estar en un sector de la nutrición, por ejemplo. Entonces, eso ha ido cambiando toda esta perspectiva. Estos últimos 8 años, el debate es muy intenso a nivel no solamente de la gerencia, sino a nivel de los directorios. Yo diría que hay 3 temas en cada directorio que se presentan muy frecuentemente. El tema de responsabilidad social, el tema de anticorrupción, obviamente por todas las cosas que estamos viendo. Es muy caliente, sí. Y el tercer tema es cómo y de qué manera está contribuyendo la empresa al tema ambiental. Desde esa misma perspectiva, y ese tercer estadio que usted ha mencionado de hace aproximadamente unos 8 años, donde la empresa entiende que este sistema de cosas no puede continuar, ¿cómo cae en la lógica? ¿Cómo entiende que es así? Porque lo pudo haber entendido antes, digamos. ¿Qué lo hace pensar? Yo creo que hay 3 fuerzas que llevan a la empresa a pensar de esa manera. La primera es el fracaso de los grandes modelos empresariales. Por ejemplo, Nokia o BlackBerry. O inclusive en este momento Apple no está en su mejor momento. De acuerdo. Entonces, hay una lógica de aprendizaje del propio sector. Es decir, no todo lo que hemos hecho bien antes va a ser bueno los próximos años. Una segunda cosa es que la sociedad ha cambiado. El sector social, el movimiento social es cada vez más activo. Es un movimiento social que está más informado. Es un movimiento social que se presenta amorfo, pero que tiene una capacidad de acción muy fuerte. Quizás un Estado no podría controlar precios ahora. Eso es un modelo socialista, era posible. Pero la sociedad sí lo puede controlar. Si la gente decide en algún momento no consumir algún producto, simplemente como una lógica de castigo. Entiendo. Entonces, las redes sociales ahora permiten una movilización muy fuerte y muy activa, y eso hace que la empresa vuelva a pensar que, primero, ya no es el centro, segundo, que esa inequidad o esa asimetría de información que antes existía ya no lo hay. Ya no la hay, claro. Entonces, eso hace que vuelvan a pensar. Y el tercer factor es que hay un nuevo grupo empresarial, un nuevo sector empresarial que yo llamo el nuevo sector empresarial joven, que tiene otra manera de hacer empresa.
En el país hay 3 grupos empresariales. Aquellos que siempre tuvieron los medios de producción a su mano. Tradicionales. Los tradicionales. Están los que emergieron. Así es. Y que emergieron principalmente por razones de necesidad. De acuerdo. Pero, se apoyaron en la informalidad mucho. Y se apoyaron también en la informalidad y se apoyaron en una lógica del libre mercado, aprovechando al máximo las oportunidades, pero también afectando a otros. La segunda generación o tercera generación de estos ya es una generación que quiere hacer empresa, sí, pero ya en otra perspectiva. Es decir, ya no está movido por el tema de la necesidad. Entiendo. Y yo diría que está movido principalmente por algo que es típico de los millennials, porque ahora los nuevos empresarios son millennials, es hacer lo que realmente me agrada. Hacer empresa no por necesidad, sino hacer porque quiero hacer esta iniciativa empresarial, y ahí surge este gran concepto. Estos nacieron en una época donde la crisis ambiental era muy evidente. Es verdad. Y entonces la agenda ambiental para ellos es un tema... Una prioridad. Prioridad. Pero también es verdad que son muchachos y muchachas que no vivieron la crisis de los 80. Es verdad. No tienen esas cicatrices, ¿no es cierto? Es verdad, es verdad. Pero tienen otra, que yo llamo el vacío existencial. Ajá. No es los jóvenes de la década del 80 llenaban ese vacío pensando en ideologías, pensando en movimientos sociales. Estos, como ya no existe nada de eso, empiezan a tener otros vacíos, que son los vacíos existenciales, y por eso que todo este modelo del coaching, claro, y todo el tema de la inteligencia emocional es muy fuerte, porque hay un vacío y están buscando... Y en el consumo llenan buena parte de ese vacío. Parte, y en la producción también, porque cuando empiezan a desarrollar sus ideas, empiezan a ser productivos, pero luego se preguntan, ¿y para qué todo esto? De acuerdo. Surge el concepto de la trascendencia, y el tema ambiental para ellos es importante. Es central, así es. Sí, es fundamental. En esa misma línea, entonces, ¿diría usted que esta nueva figura que reemplazaría a la responsabilidad social, esa mirada de la sostenibilidad, ha impregnado ya a la gran empresa, la empresa? No, todavía. Yo diría que está en proceso. Hay algunas, por eso menciono de 3 grupos, ¿no es cierto? El grupo tradicional todavía se resiste. No está impactado. Okay. Es el que mayor volumen de dinero maneja, además, pero que es el más tradicional, y yo diría que es menos dialogante también con la sociedad. Mire. Sigue con esa lógica muy desde la perspectiva de la empresa como el centro de las acciones. Pensé que era más reactiva, en la medida que mover un transatlántico siempre es más difícil moverlo que una pequeña lancha, digamos, cierto, ¿no? Cierto, va por ahí. El segundo grupo es el más difícil. Es el grupo que con un amigo que hacemos investigación decimos, hemos creado una palabra, el paralegal. O sea, es legal en algunas cosas, es ilegal en otras. Ahora, no quiere decir que los tradicionales no lo sean, también tienen algo. No, de acuerdo, de y se nutren de la informalidad también, sin duda. Exacto. Entonces, este segundo sector es este que anda en el límite, en el borde de moverse por un lado en temas formales, pero mantiene una contabilidad. Bien, en cambio... Y no tiene escrúpulos, puede estar en uno o en otro sin ningún problema, digamos. No, porque además tiene una filosofía e inclusive una ideología muy marcada de su acción. Muy pragmática. Sí, claro. Muy pragmática. Además, para contarte algo, mientras hacíamos una investigación con un empresario de esta naturaleza, además que es un empresario que mueve bastante volúmenes de dinero, me decía, profesor, fíjese, mi padre migró y tuvo que invadir. Mi padre y sus amigos y vecinos lograron construir esta ciudad. Así es. La hicieron... Además, sin ayuda de nadie. Sin ayuda de nadie, sin ayuda del Estado, Así las es. pistas, el agua, la luz, ¿no es cierto? Yo soy producto de una iniciativa de mi padre por hacerme estudiar en un colegio nacional al comienzo, luego en un particular, porque el nacional tenían puras huelgas, entonces, y de mala calidad. Mire, me dice, y ahora yo hice empresa, y SUNAT viene a pedirme que le dé impuestos. Entonces yo digo, ¿en qué momento ayudaste a mi padre? Si esta casa, este terreno, esta agua, estos servicios, etcétera, no he recibido ningún a favor del Estado. Es una lógica impecable. Entonces, ¿por qué tendría que darle impuestos? Entonces, fíjense,
hay en este segundo sector toda una ideología construida a ese nivel, que se expresa en esta paralización colectiva de estos colectiveros informales, es decir, que se asocian con derecho, no porque los tenga formalmente, sino porque los adquirió en la práctica, por la falta de un Estado que les brinda eso. Entonces hay un modelo ideológico en ese segundo sector, que es difícil de romper. Entonces a ellos hablarles coaching ontológico se van a reír. Claro, no lo aceptan, por supuesto. Si les dice medio ambiente se van a reír. Pero la siguiente generación, sus hijos, que ahora ya comenzaron a hacer empresa, que se mezclaron con los muchachos de clase media que van a la universidad, pero que saben que no van a ser empleados de una empresa, porque no hay oportunidades, o simplemente porque no piensan trabajar en una empresa y quieren hacer su propio emprendimiento. Por supuesto. Se mezcla con estos y entonces ese tercer sector es el que tiene otra perspectiva. Es emergente, es pequeño, con mucha iniciativa, muy pragmáticos, pero muy fuerte el concepto. Yo digo, hay un triángulo en este sector, este tercer grupo de empresarios. Hacen las cosas porque lo quieren hacer. Segundo, hacen las cosas porque quieren desafiar sus capacidades. Y tercero, es fantástico. Es fantástico, porque claro, estudiaron administración, pero están haciendo empresa y quieren desarrollar y quieren seguir probando hasta dónde son capaces. Y hay una tercera cosa, que quieren hacer las cosas porque encuentran algún sentido social, quieren trascender. Ahí yo encuentro este vacío existencial que te menciono en ellos muy fuerte, porque cuando comenzamos a hablar de la trascendencia, comenzamos a hablar del impacto social o ambiental que tiene la empresa, empiezan a emocionarse de tal manera que lo quieren hacer ya, ¿no es cierto? Y sí, tienen prisa además, ¿no? No, tienen prisa, por supuesto, quieren hacer ya el negocio y quieren además lograr el impacto. Y claro, se mezcla con todas estas cosas subjetivas que tienen, ¿no es cierto? Es decir, encontrarle un sentido a las cosas que hacen. Doctor Ventura, creo que las cosas de las que estamos hablando son sumamente interesantes, pero me tengo que ir a la pausa. Pausa breve. De acuerdo. Pero no se vaya, para seguir conversando. Quédense con nosotros. Estamos en Espacio de Gestión. Continuamos en el programa, qué bueno que está con nosotros el doctor José Ventura, nos acompaña, profesor de ESAN y autor del libro Responsabilidad Social y Sostenibilidad Empresarial. El profesor Ventura afirma que no hay una sociedad sostenible sin tener empresas que sean sostenibles. No hay forma de que una pueda caminar sin la otra. Y además afirma en este libro que él ha publicado llamado Responsabilidad Social y Sostenibilidad Empresarial que el Perú es un país pobre de empresas que aplican gestiones de responsabilidad social, pero todos saben sobre ella. En ese mismo sentido, la responsabilidad social siempre fue una decisión de las cabezas de la organización con objetivos que podrían ser mi interés, mis utilidades antes que mi entorno, o hubo presión desde adentro por parte de los trabajadores para que la empresa se involucrara de otra manera con su entorno. Hay varias tradiciones. Hay una tradición, y esto se ve principalmente en Europa y en Estados Unidos, el concepto de hacer negocio desde un inicio, básicamente la revolución industrial, y yo diría, y el protestantismo en Europa, porque el protestantismo trajo una manera de hacer negocio diferente al modelo tradicional, ¿no es cierto? Porque imagínate, el protestantismo trajo 3 ideas básicas a hacer negocio. La primera es que ser rico no es malo. Así es. Y la pobreza no es una virtud, ¿no es cierto? Entonces, la Iglesia Católica había dado mucho énfasis a este concepto de que ser pobre es una virtud, ¿no es cierto? De acuerdo. Y la segunda es que el trabajo tampoco era una maldición, ¿no es cierto? El trabajo no es una maldición bíblica para los protestantes, es más bien el concepto de la autorrealización del ser humano. Me encantó cuando estudiaba en Europa y escuché a alguien que dijo, si Dios ya trabajaba, porque era un Dios creador, y tú eres imagen de Dios, entonces lo que tú... ¿Cómo no vas a trabajar tú? Claro. Además para crear. Claro, para hacer, lógico. Entonces, ese segundo concepto que fue
fundamental en la revolución industrial y justamente el movimiento protestante en este concepto, Alemania, Suiza y todo Engancha rápidamente. Engancha. Y el tercer aspecto que fue justamente este concepto de hacer riqueza producto de tu trabajo, no era malo. Uh-huh. Pero ellos tenían un tercer concepto que le llaman el ownership, y el stewardship. Es el concepto de parte de lo que ganas, tienes que compartirlo. Okay. Y por eso es que las grandes industrias, Ford, Kellogg y todas estas, inicialmente tuvieron un fondo de donaciones. Sí, son grandes fundaciones claro, que trabajan en la cooperación internacional. Claro, que siempre han estado contribuyendo. ¿no? Por esta lógica que usted Por esta lógica. Es una lógica donde el accionista, el empresario, el dueño de la empresa tenía esa mirada, comenzó a hacerse rico y entonces comenzó a compartir. Pero esa tradición no vino a Latinoamérica, ¿no es cierto? Por eso te decía que hay varios. El cristianismo implantó otros valores. Otro modelo. Y entonces en Latinoamérica vino más bien este modelo de hacer empresa a costa de, ¿no? Así fue, es una mezcla entre un modelo muy tradicional, un modelo, yo diría, casi feudal de hacer empresa, donde el patrón era el jefe, el dueño era el patrón, entonces el empleado era el peón. Todo este concepto se mezcló y no se desarrolló este pensamiento, yo diría, más capitalista en términos estrictos. ¿Qué es lo que pasó entonces y por qué aparece el concepto de responsabilidad social? Yo diría más que inclusive por los trabajadores, por la presión externa. Okay. Es decir, la sociedad fue la que fue desarrollando una presión a la empresa. Vamos, el ejemplo más típico, una empresa minera como la Cerro de Pasco Corporation, que estuvo en el Perú por muchísimos años y nunca tuvo ningún problema en poner al agua Mantaro, el río de Mantaro, soltó el relave. Nunca ¿no es cierto? Le tembló la mano. Pero tampoco las poblaciones se lo pidieron, ¿no es cierto? Sí, entonces es a partir del 60, 70, donde la sociedad empieza a madurar y empieza a presionar y la expresión más fuerte de esto pues son los conflictos sociales, cuando la sociedad exige a la empresa. Y ese concepto, esa segunda ruta, digamos, que coincide con un pensamiento desde el management que ya se tenía, y entonces obviamente si la sociedad te lo pide y el management está diciendo, ¿sabe qué? Hay que mirar a la sociedad porque así fue originalmente, así se diseñó todo libro de economía. Si tú comienzas a leer, vas a encontrar que la unidad económica, que es la empresa, está diseñada para crear bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad. Entonces, así fue diseñado. Entonces, coincide el management con esta presión social y hoy creo que van en cierta manera coincidiendo en las perspectivas de que es imposible que la empresa funcione sin la sociedad y la sociedad sin empresa. A partir de lo ocurrido en Chile en las últimas semanas, donde la palabra desigualdad ha sido quizás la gran vedette, quería preguntarle, doctor Ventura, si siente usted que en la medida en que las empresas asuman un rol de sostenibilidad, ¿la brecha de desigualdad también se cierra? Yo creo que es el principal factor. Es decir, para reducir la desigualdad tú tienes varios actores. El actor Estado, que siempre le hemos dicho, desarrollar programas sociales, desarrollar políticas sociales, contribuye muy poco. En realidad, quienes deberíamos asumir con mayor responsabilidad es el empresariado peruano. El empresariado puede contribuir a reducir las brechas de desigualdad. Y te doy varios ejemplos, porque hay buenos ejemplos también. En el sector financiero, cuando se crean las microfinanzas y se le dice, por ejemplo, a la población de que si tú, aun cuando eres pobre, puedes acceder al sistema financiero, en realidad no solamente estaba accediendo a obtener dinero, estaba obteniendo un concepto de dignidad que entraba al sistema financiero formal. Entiendo. Y eso ha sido, creo, un aporte muy grande del sector empresarial para reducir la brecha. Hemos hecho investigaciones, hemos visto cómo la población ha salido de la pobreza en menos de 15 años. Hemos hecho una investigación con una colega mía, justamente cogiendo sectores que trabajaron con microempresa, en zona rural, donde la pobreza se dé muy poco. Y hemos visto efectos significativos. El rol del Estado estuvo,
pero quien desgatilló el proceso fue sin duda el sector empresarial. Otros ejemplos que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso al agua, a los servicios básicos, lugares donde el sector empresarial empieza a darse cuenta que lo que puede brindar es en realidad un servicio fundamental. Tener agua es como tener el DNI, porque asumes y satisfaces una necesidad fundamental, ¿no? ¿cierto? Impactas en salud, impactas Claro, en ¿no? todos muchos los aspectos. Entonces, fíjate, ahí también el sector empresarial ha jugado un rol importante. Entonces, yo sí estoy convencido que un nuevo modelo de gestión empresarial orientado a la sostenibilidad va a contribuir significativamente a reducir las brechas de desigualdad. Estoy totalmente convencido de eso. Y en ese marco, ¿cómo recomponemos el espacio ético? Ese es el gran dilema que en este momento se deben estar enfrentando los organismos representantes del empresariado peruano. El tema es que lo ético ha marcado tan fuerte el rol empresarial a tal nivel que en algunos casos el límite entre lo que es bueno y lo que es malo se perdió, ¿sí? Este concepto del lobismo, por ejemplo, o el hecho de contribuir económicamente a las... Sin duda, cualquier empresario puede contribuir, porque finalmente es su dinero y puede hacerlo, ¿no es cierto? El tema es en qué momento partes el límite de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Claro. Entonces, cuando tú no tienes claridad a ese nivel, entonces tú puedes estar haciendo cosas incorrectas y creer que estás haciendo cosas correctas. Bien, entonces yo creo que hay parte de un sector empresarial que todavía está en esa lógica. Está creyendo que lo que está haciendo está bien, cuando en realidad, a vista de toda la sociedad, porque no son los únicos en la sociedad, eso está mal. Hay otros que saben que está mal y que saben cuáles son los límites, pero su ímpetu pragmático los lleva a moverse entre un lado y otro. Y hay algunos que sin duda son muy claros en esto y muy firmes en el plano ético. Y no transan. Y no transan. Además porque saben... Que no transar significa que voy a ir más lento que el resto, mucho más lento. De hecho, los niveles de rentabilidad son menores. Así es. Pero que se sienten más convencidos porque su filosofía es que la empresa no solamente está para generar un valor económico a los accionistas, sino para generar un valor económico a la sociedad. Claro. Y entonces, si mi rentabilidad del año es menor, pero he contribuido con programas de responsabilidad social, entonces yo logro... Si no corrompí a un juez, si no conseguí las cosas por lo bajo, puedo sentir que he aportado a esa sostenibilidad. Porque acuérdate que ese es el tercer factor que te menciono, que quieren trascender, ¿no es cierto? Es decir, si tú ves, por ejemplo, la cantidad de voluntariado que hay en estos jóvenes empresarios, es fenomenal. Sí, en este programa hemos tenido experiencias de voluntariado increíbles. Sí, y quizás no aportan económicamente, pero sí te dan su tiempo. No, seguro. Y eso es en realidad la muestra de que están buscando contribuir mucho más allá que simplemente el factor de rentabilidad. Doctor Ventura, el tiempo nos ha ganado increíble. Quería preguntarle 1000 cosas más, pero ya no tenemos más tiempo. Pero más bien le propongo que en otro momento se venga. Con todo gusto. Para seguir conversando de estas cosas. Claro que sí. Gracias por habernos acompañado. Ok, muchas gracias a ustedes. Hemos estado con el doctor José Ventura. Él es profesor de SAN y autor del libro Responsabilidad Social y Sostenibilidad Empresarial. Con él ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros. Nos reencontramos la próxima semana en Espacio de Gestión. Buenas tardes.